la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doria Vélez es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, buenos días, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, buenos días, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues el Observatorio Nacional Ciudadano presentó ayer el segundo fascículo del proyecto Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias, perspectivas de política pública, que habla sobre el estatus del marco legal y las líneas de acción emprendidas desde hace una década. ¿Qué se podría compartir con el auditorio de la comarca lagunera sobre lo más importante de este proyecto? Pues justamente uno de los hallazgos del segundo fascículo que presentamos el día de ayer es que, bueno, como muchos de nosotros sabemos, en México no se cuenta con una política coherente ni mucho menos evaluable en materia de desapariciones forzadas, involuntarias. Y lamentablemente, bueno, esto se debe a diversas cuestiones. Por un lado, falta de voluntad política, por otro lado, una completa descoordinación entre instituciones, inclusive al interior de las mismas instituciones. Y bueno, ahora con el marco legal que ha entrado en vigor desde enero de 2018, contamos con una oportunidad para poder subsanar estos problemas. Este cambio en el marco legal implica una nueva oportunidad para poder avanzar en búsquedas y en investigaciones, puesto que uno de los cambios de paradigma más importantes de esta ley es que ahora la búsqueda y la investigación en estos casos son completamente independientes. Y aparte, ahora ya no solo se reconoce la desaparición forzada acorde con estándares internacionales, sino que también ya se reconoce la desaparición cometida por particulares, lo cual es muy importante dado la crisis de seguridad en la que se encuentra México. Ahora bien, ¿cuál ha sido el papel de las autoridades federales y locales para resolver el problema de las desapariciones en México, que en particular aquí en Coahuila pues ha tenido una gran efervescencia con la actuación de FUNDEC, la Asociación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila? Y en este sentido, ¿cómo califican ustedes la actuación de las autoridades? Pues lamentablemente la reacción de las autoridades ha quedado muy corta. Lo que hemos visto a través del análisis de las líneas de acción es que han sido respuestas a bote pronto para salir del paso, y realmente los familiares han tenido que ir subsanando aquellas áreas que no han sido atendidas por el Estado. Por ello vemos familiares de personas desaparecidas que buscan fosas, que tratan de construir bancos de datos genéticos ciudadanos, que arman las líneas de investigación, justo porque las autoridades no han avanzado en esto y pareciera que tendrían la voluntad política para atender este problema. ¿Se podría considerar entonces que este problema de las desapariciones en México pone en evidencia el fracaso institucional para articular una política coherente en materia de desapariciones forzadas? Así es, y justo me parece que lo más claro es que continúa registrándose este tipo de casos, y ya no solo estamos hablando de casos de gran impacto, ¿no?, como Ayotzinapa, como Allende, sino que sabemos de miles de víctimas, de miles de vidas trastocadas, en los cuales no se atiende adecuadamente a las víctimas, no se avanza en las investigaciones, ni mucho menos en la búsqueda de personas. Vaya, estamos hasta el grado en el cual no conocemos a ciencia cierta cuántas personas desaparecidas hay, porque los registros con los que contamos no son confiables. Pero hay otro agravante más allá de esta falta de interés y coordinación entre autoridades federales y locales para resolver el problema de las desapariciones, que es precisamente la participación de integrantes de instituciones gubernamentales, como lo aseguró FUNDEC al coincidir con el informe publicado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en relación a las desapariciones, particularmente en Coahuila, pero debe ser un fenómeno a nivel nacional en este caso, Doria. Así es, lamentablemente no se trata solo de un problema local,
que como sabemos Coahuila tiene un importante problema en materia de desapariciones, sino que vemos esto replicado en diversas entidades federativas. Y lo más importante ahorita es centrar la atención en la implementación de la ley, porque es una ley bastante ambiciosa que justo lo que busca es tratar de resolver el problema de las desapariciones, y lo más importante es que no quede en letra muerta, porque sabemos que hay entidades en las cuales desde hace varios años se cuenta con un marco normativo. Digo, el más claro ejemplo es Guerrero, en la cual el que se cuente con ese marco normativo no ha significado que se esté atendiendo adecuadamente las desapariciones. Ahí la prueba más clara es el caso Ayotzinapa. Y a propósito de esto que mencionas, Doria, ¿cuál es el estatus actual del marco legal y cuál es el cumplimiento que se le da a este marco legal? Pues mira, ahorita desde la administración de Calderón, como que lo que se ha tratado de hacer es fortalecer el marco jurídico, pero todo eso realmente como consecuencia de la presión de los colectivos de familiares y de organismos internacionales. A partir de eso, ya se ha avanzado en cuanto a la tipificación de la conducta, y aparte ahorita con este marco legal, bueno, estamos hablando de la construcción de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la construcción de comisiones locales de búsqueda que se encargarán de, ahora sí valga la redundancia, de la búsqueda de todas las personas desaparecidas. Estamos hablando que se está disponiendo de la creación de fiscalías especializadas, que ellas se centrarán en la investigación de los casos para justo avanzar en el acceso a la justicia. Estamos hablando de la conformación de un sistema nacional de búsqueda de personas, en la cual se generen diversas herramientas como registro de fosas, banco de datos genéticos forenses, registro de personas fallecidas no identificadas. Y estamos hablando también de la creación de un consejo ciudadano que sea como un mecanismo para rendir cuentas sobre qué se está haciendo en cuanto a la implementación. En este sentido, una de las propuestas del observatorio justo es la necesidad de generar un mecanismo ciudadano entre los colectivos de familiares desaparecidos y diversas organizaciones de la sociedad civil que puedan estar dando seguimiento a la implementación de este marco legal, que se vayan cumpliendo con los plazos dispuestos y que se esté implementando adecuadamente, no solo en el ámbito federal, sino en el ámbito local, que realmente es donde reside el reto. ¿Cuál considera el Observatorio Nacional Ciudadano que sería la forma de lograr que dejaran de ser gritos en el desierto estos reclamos por parte de las asociaciones de apoyo a desaparecidos y ante este divorcio que hay entre sociedad y gobierno para atender este problema? Pues de entrada es que primero se reconozca que estamos en una crisis, se trata de una crisis humanitaria, por lo que estamos hablando de la comisión de una grave violación a derechos humanos, y eso es el primer paso, o sea, reconocer que tenemos un problema. Y por otro lado es que la sociedad también deje de estar normalizando este tipo de fenómenos, porque si dejamos de normalizarlos, justo vamos a poder exigir que realmente se resuelva este problema, porque tenemos que recordar que la desaparición no solo afecta a la persona que es privada de la libertad y de la cual se comienza a desconocer su suerte y su paradero, ni tampoco solo afecta a la familia, sino afecta a toda la sociedad, porque deja una herida que realmente nunca sana. La administración estatal de Coahuila, la anterior administración estatal, creó la Fiscalía Especializada para Desaparición de Personas. Sin embargo, a decir de las propias asociaciones como Fundec, bueno, pues las buenas intenciones no han aterrizado en acciones concretas que permitan enfrentar con mayor éxito este problema. ¿Cuál es la experiencia que tiene el Observatorio Nacional Ciudadano al respecto? Así es, lamentablemente cuando se hace un análisis de las líneas de acción,
no solo en Coahuila, sino en otras entidades, es que lo que encuentras es este relato de buenas intenciones, ¿no? Y que se habla ya sea de la construcción de laboratorios forenses, se habla de que se generó una fiscalía especializada, se habla de que hay un área para atender a las víctimas, pero como no hay una voluntad política, no hay una capacitación ni una sensibilización de los servidores públicos, se continúa replicando la revictimización, se continúa replicando las acciones que no dan acceso a la justicia ni a la verdad en esta materia. En este sentido, una de las cuestiones que nosotros decimos es que hay que establecer metas a corto, mediano y largo plazo, justo con indicadores evaluables, para poder identificar no solo si se está implementando lo que está dispuesto en el marco legal, ¿no? Lo que se está planteando en el plan de acción, sino ver si se está implementando de la manera adecuada, ¿no? Y si realmente así como se está implementando, está teniendo algún tipo de resultado. Ahora, ¿cuál es el análisis que hace el Observatorio Nacional Ciudadano de la implementación de la nueva ley de desaparición forzada? Pues de entrada, lo que encontramos es que uno de los primeros plazos que debía cumplirse, que era el nombramiento del Comisionado Nacional de Búsqueda, pues se registró días tarde del plazo establecido, ¿no? Y bueno, ahorita sobre todo hay unas fechas clave que es de aquí a julio de 2018, en los cuales ya tenemos que estar viendo que se están construyendo lo planteado en la ley de entrada. Dentro de esas cuestiones se encuentra el Sistema Nacional de Búsqueda y bueno, vemos realmente que vamos con serios retrasos, ¿no? De entrada, sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es un actor principal dentro de este sistema, pues vemos que se carece de reglamento que necesita para operar. O sea, aunque se haya dispuesto ya cierta cantidad presupuestal para dicha comisión, si no existe un reglamento, no hay manera de que se generen las áreas que necesita para operar, ni mucho menos puede ejercer el presupuesto dispuesto. Ahora, para el Observatorio Nacional Ciudadano, ¿cómo se podría articular una política coherente, sostenible y evaluable en materia de desaparición de personas? Pues se tienen primero que identificar las áreas de acción estratégicas. Por un lado, la atención a víctimas, por otro lado, el área de registro, que ahí no es solo verlo con la mirada de un registro estadístico, sino que sea un registro que funcione para la búsqueda y el cruce de información para la búsqueda de personas desaparecidas y para justo avanzar en la investigación de los casos. Necesitamos el fortalecimiento de las áreas forenses y ahí hay una discusión crucial respecto a si deben ser autónomas o no, y ahí se debe avanzar en cuanto a la homologación de tratamiento de la información forense. Tenemos que avanzar en cuanto a los elementos que se deben llevar a cabo para la investigación y hay que subsanar diversos retos, ¿no? Estamos hablando de retos presupuestales en los cuales se debe garantizar que haya el presupuesto necesario para que toda esta ley sea implementada tanto en el ámbito federal como local. Necesitamos justo solventar los retos de coordinación interinstitucional para que no haya ilusión de responsabilidades ni omisión de las acciones que se lleven a cabo, y necesitamos implementar un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Donde justo lo que podamos garantizar es que dejen de ser únicamente buenas intenciones narradas por las autoridades, sino que efectivamente estén dando resultados y le estén rindiendo cuentas a los familiares y a la sociedad. Uh-huh. Doria, buenos días. Les saluda Marcela Pámanes. Para preguntar, de acuerdo a lo que ustedes han analizado y de acuerdo al sustento de las investigaciones que se han venido haciendo y de los proyectos que están ahí en el tema de las desapariciones forzadas e involuntarias, ¿hay plazos? Legalmente sabemos que sí, que obedece a una serie de estipulaciones legales el dar por terminada una búsqueda, pero desde los familiares de los desaparecidos, desde las víctimas revictimizadas, y voy a permitirme utilizar esta expresión,
¿Hay plazos? Pues para las autoridades lo más importante, creo que más allá de cumplir de los plazos legales, es que deben estar muy conscientes que se requiere dar resultados inmediatos. O sea, justo por la inacción que ha privado desde al menos la última década en esta materia, los familiares de personas desaparecidas y la sociedad en general no puede continuar esperando ver si las ocurrencias que tienen llegan a tener algún resultado. Realmente debe haber un compromiso, porque no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de que no se conoce la suerte de miles de personas, y eso a la vez conlleva un importante daño, no solo en cuestiones económicas o sociales, sino inclusive en cuestión de salud, ¿no? Para una familia o para una comunidad, el no saber qué pasa con un ser querido. En este sentido, si ya se cuenta, justo a raíz de la presión de organismos de la sociedad civil, de colectivos de familiares, con esta ley, me parece que ya no tienen ningún tipo de pretexto las autoridades para dejar de actuar, porque una de las cuestiones que estuvimos apreciando durante los últimos años es que justo la supuesta falta de un marco legal específico en la materia era utilizada como pretexto para no investigar, para no buscar, y realmente eso no significa que no contaran con las herramientas para hacerlo, sino todo lo contrario, se contaba con dichas herramientas, simple y sencillamente las autoridades no querían hacerlo. Ajá, sí, o sea, falta voluntad. Exactamente. Ajá. Ahora, hace un momento que platicábamos con gente del observatorio del CCI Laguna, que es el ala local del Observatorio Nacional Ciudadano, platicábamos sobre estos referentes que tienen que ver con la delincuencia y esta vinculación que siempre se hace con los cárteles y con los grupos de delincuencia organizada como responsables directos de esta delincuencia. Y en el caso de las desapariciones forzadas, pues siempre, casi por necesidad, empieza a haber una vinculación cuando no necesariamente tendría que ser así, o sí tendríamos que verlo de esa manera. Pues lamentablemente por la crisis de seguridad que atraviesa México, no solo estamos hablando de las desapariciones como resultado de actividades no cometidas por la delincuencia organizada, vaya, no son los únicos responsables, sino que justo por la injerencia no de nuevos actores estatales en labores de seguridad, no como el ejército, la marina, pues sabemos de casos en los cuales lamentablemente justo ese tipo de agentes del Estado ha cometido las desapariciones, y por otro lado hay otros casos en los cuales justo por la connivencia entre policías municipales con grupos de delincuencia organizada, bueno, también este tipo de agentes ha estado involucrado en desapariciones forzadas, ¿no? En este caso. Y eso justo nos abre otra área sobre la cual se debe trabajar, porque aquí es un asunto clave, porque aquí como justo los agentes que desaparecen son aquellos también que los cuales tienen que dar una respuesta en la investigación y búsqueda de personas. Uh-huh. Ahora, hay nada más esta pregunta, Juan. Hay una información que la verdad es que luego pone la piel se eriza ante declaraciones tan tremendas como aquí en Coahuila, un miembro del cártel de los Zetas decía que tenían que buscar en las presas si querían encontrar. ¿Es factible? ¿Tenemos la tecnología, los recursos para hacer una búsqueda intensiva en lugares insospechados o en lugares que son remotos o difíciles de acceder? Pues lamentablemente ese también es otro de los retos de la implementación, hacernos de toda la infraestructura tecnológica, pero más allá de la infraestructura, de los procedimientos. Justo parte de los colectivos en algunas entidades han avanzado, por ejemplo, en el uso de drones
para buscar en determinadas zonas de difícil acceso. Y bueno, creo que justo por lo que ha sucedido en torno a este fenómeno en todo el mundo, tampoco es necesario encontrar el hilo negro, ¿no? Justo podemos aprender de experiencias de otros países, por ejemplo, la experiencia guatemalteca y cómo han avanzado en cuestión forense, en la experiencia colombiana e inclusive experiencias en otros países europeos, justo para poder acortar el hallazgo de posibles restos humanos, ¿no? Pero aquí es fundamental justo que las autoridades, en lugar de tratar de ser creativos y tratar de ver si realmente puede funcionar por determinado modo, acudir a la experiencia comparada para poder acortar estos plazos en los cuales ellos tienen que dar resultados. Y es fundamental que se garantice el presupuesto en dado caso para contar con la infraestructura tecnológica que nos permita hallar los restos humanos que permanecen en esos sitios de difícil acceso. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es desaparición forzada y lo que es desaparición involuntaria y en lo que tiene que ver con desapariciones generadas por la delincuencia organizada y las desapariciones generadas por autoridades o policías? Justamente la desaparición forzada hace alusión a aquel hecho que es cometido por agentes del Estado con aquiescencia o conocimiento de ellos. Y en el caso de la desaparición por particulares, entra cualquier desaparición que fue cometida por un agente distinto del Estado. Dentro de estas justo se encuentran aquellas cometidas por los grupos delincuenciales. Aquí es importante destacar que justo ese concepto de desaparición involuntaria es el que ha estado utilizando el grupo de la ONU para hacer referencia a esta faceta del fenómeno de desapariciones en México, en la cual no hay tanta certeza sobre la participación de agentes del Estado. Y justo es una de las cuestiones que se ha visto durante los últimos años, donde la desaparición evoluciona de tal manera que ya no solo está sujeta a aquellas que son cometidas por cualquier fin, por agentes del Estado, sino que ya estamos hablando del vínculo de esta práctica con otras conductas delictivas por parte de grupos criminales. Ahí, por ejemplo, hay que considerar el caso del posible vínculo con trata de personas y otro tipo de ilícitos. Muy bien, Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, gracias por la oportunidad y bueno, invitar al auditorio a que esté pendiente del proyecto del observatorio, que pueden consultar en www.onc.org.mx y a través de nuestras redes sociales. Gracias nuevamente, Doria.